Bienvenida a Matemáticas Class y mucho más. Hoy vamos a ver clasificación de triángulos. Entonces, comenzamos. Acá estamos en la clasificación de triángulos y está por la medida de sus lados. Bueno, la medida de sus lados es cuánto miden sus lados. En este caso, en el triángulo equilátero, todos sus lados y ángulos son iguales. En este caso estamos mirando los lados. Entonces, todos los lados son iguales. Como vemos acá, tenemos estas dos cositas que significa que son iguales. Significa que estas son iguales. Y tenemos estos ángulos indicando que también son todos los ángulos iguales. Entonces los ángulos iguales son estos tres y este se llama el triángulo equilátero. Todos sus lados y ángulos iguales. Ahora vamos a mirar el triángulo isósceles. Bueno, el triángulo isósceles dice que solo dos de sus lados y ángulos son iguales. Solo dos lados, estos dos lados que están en blanco, y dos ángulos, este y este ángulo, son iguales. Está el otro triángulo que es el triángulo escaleno, que en este caso todos sus lados y ángulos son diferentes, a contrario de los dos anteriores. El escaleno, todos son diferentes. Todos son diferentes en el escaleno. Listo, estas son por la medida de sus lados. Ahora vamos a mirar por la medida de sus ángulos. Bueno, acá está el triángulo acutángulo, que todos sus lados son agudos, no necesariamente son iguales, sino que sean agudos. Ahora vamos con el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un lado de 90 grados. El 90 grados se pone en este rectángulo para formar un cuadrado. Es un lado de 90 grados y los demás son agudos. ¿Por qué los demás son agudos? Porque acuérdense que la suma de los ángulos de un triángulo siempre da 180 grados. Entonces serían 90 y no puede haber otro de 90, porque ya daría 180 y faltaría otro ángulo que tiene que tener tres ángulos. Entonces tiene que ser dos agudos para ahí sí completar la suma de los 180 grados. Y ahora si vamos con el triángulo obtusángulo, un ángulo obtuso y dos agudos. Dos agudos, por lo que el obtuso es más que 90 grados y menos que 180 grados. Entonces, estos sí o sí tienen que ser agudos para que la suma de sus ángulos dé 180 grados. Ahora vamos a mirar los triángulos rectángulos. Si vimos acá decía un triángulo rectángulo, pero hay tres tipos de triángulo rectángulo, que acá lo vamos a ver. Está el triángulo rectángulo isósceles. Si miramos acá atrás, en las medidas de sus lados, vemos que el triángulo isósceles son solo dos de sus lados son iguales y dos ángulos son iguales. Si miramos acá en el triángulo rectángulo, el isósceles dice que dos de sus ángulos son de 45. Como vemos, dos son 45 y dos lados son iguales. Dos lados son iguales y dos ángulos son iguales, como lo decíamos en el isósceles. Y el rectángulo, porque tiene un lado de 90. Si tiene un lado de 90 grados, siempre va a llamarse rectángulo. Ahora, los catetos, acá dice, y dos catetos iguales. Los catetos son los que van al ángulo de 90 grados y la hipotenusa es esta, que está fuera del 90 grados. Ahora el triángulo rectángulo, también conocido como triángulo rectángulo escaleno. Y si miramos acá atrás, el escaleno es que todos sus lados y ángulos son diferentes, todos son diferentes. Así que acá en el triángulo rectángulo escaleno, todos sus ángulos son diferentes y lados. Ángulos y lados son diferentes. Y el último es el triángulo sagrado, que es un triángulo rectángulo también. Y el triángulo sagrado es un triángulo rectángulo con lados de 3, 4 y 5. La medida más fácil para calcular un área de un triángulo rectángulo y todas sus fórmulas. 3, 4 y 5. Y también con medidas similares. Por ejemplo, 15, 20 y 25. Si dividimos 15 dividido entre 5 da 3. 20 dividido entre 5 da 4 y 25 dividido entre 5 da 5. Entonces nos da 3, 4 y 5. Y esta es la clasificación de triángulos. Suscríbase, dale like y compartan a Matemáticas Class y mucho más.